La insuficiencia tricuspidia no corregida ha demostrado ser un predictor independiente de morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y se estima que en individuos mayores de 75 años la prevalencia puede superar el 4%. Sin embargo, las opciones terapéuticas convencionales, tradicionalmente limitadas al tratamiento médico conservador y la cirugía, resultan insuficientes o inaccesibles para un número considerable de pacientes, en especial los de edad avanzada o con múltiples comorbilidades. En los últimos años, el creciente entendimiento de su fisiopatología y su impacto clínico han impulsado un cambio de paradigma en la cardiología intervencionista con respecto a esta valvulopatía. ¿Cuáles son las diferentes técnicas percutáneas disponibles en la actualidad y qué evidencia demuestran los últimos ensayos clínicos en este campo? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Tuarte, realiza y edita Jesús Nicolás y como moderador de este episodio contamos con David Del Val, cardiólogo del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. Muy buenas, David. Muy buenas, Alicia. David, en el último episodio que moderaste proponías a nuestros oyentes una actualización sobre síndrome coronario crónico desde la perspectiva del hemodinamista. En el programa de hoy nos movemos hacia las valvulopatías, en concreto la insuficiencia tricúspide, para analizar las posibilidades que ofrece el intervencionismo percutáneo. Efectivamente, Alicia. La incidencia de esta condición sabemos que va aumentando con la edad, con esa prevalencia estimada que comentabas por encima del 4% en personas mayores de 75 años. Y efectivamente, la insuficiencia tricuspidia es un predictor independiente de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. La cuestión es que las opciones terapéuticas más empleadas hasta hace pocos años contemplaban únicamente el tratamiento médico conservador o la cirugía convencional, pero sabemos que no es suficiente. No sirven para todos los casos y dejan sin solución a muchos pacientes, especialmente a los más mayores y aquellos que tienen comorbilidades o un riesgo quirúrgico elevado. Es cierto que durante décadas la insuficiencia tricuspidia ha permanecido relativamente al margen del foco de la cardiología intervencionista. Sin embargo, la creciente comprensión de su fisiopatología y su impacto clínico ha motivado un nuevo interés por encontrar estrategias de tratamiento percutáneas que sean tanto eficaces como seguras. En este contexto, la innovación y el desarrollo de nuevas terapias percutáneas representan un campo en continuo crecimiento en los últimos años. Estas técnicas mínimamente invasivas, que abarcan desde lo que es la reparación hasta el reemplazo valvular, pretenden abordar la insuficiencia tricuspidia de una manera efectiva, no solo reduciendo la insuficiencia como tal, sino también mejorando la función del ventrículo derecho y, en última instancia, teniendo un potencial impacto en la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes. Por ello, en el episodio de hoy os propongo a nuestros invitados repasar la importancia del tratamiento de la insuficiencia tricuspidia, explorando las diferentes técnicas percutáneas disponibles en la actualidad, cuál es el rol de los equipos multidisciplinares en la planificación y en la selección de los pacientes y un aspecto también importante es lo que nos ha aportado la evidencia de los últimos ensayos clínicos publicados recientemente. Vamos a presentar a los tres expertos que participan en el análisis de hoy. David Arzamendi Aizpurua, cardiólogo en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Bienvenido, David. Buenas, gracias. Vanessa Moñivas Palomero, cardióloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Un placer, Vanessa. Buenas, gracias. Y Ángel Sánchez Recalde, cardiólogo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas, Ángel. Hola. Gracias. Vanessa, por empezar un poco por lo básico, ¿por qué la insuficiencia tricuspidia importa? ¿Y qué impacto tiene esta valvulopatía en el pronóstico y en la calidad de vida de nuestros pacientes? Esta válvula ha pasado de ser la válvula olvidada a la válvula de moda. Durante más de 50 años fue clasificada más como un signo que como un factor pronóstico y siempre pensamos que era reversible tras la cirugía de la cardiopatía izquierda o llegaban pacientes en un estadio muy avanzado de la enfermedad. Esta concepción antigua y algunas cirugías antiguas que se hicieron en pacientes que tenían endocarditis y vivían sin válvula tricúspide hacían tener el concepto a los clínicos de que los pacientes tenían buen pronóstico.
Sin embargo, hemos visto posteriormente que los pacientes tienen mal pronóstico independientemente de la función ventricular, independientemente de la presión sistólica pulmonar, ¿no? Esto asociado a la buena respuesta al tratamiento diurético y a la elevada mortalidad de la cirugía, que sabemos que es en torno a un 8 o un 10%, pues ha hecho tener a esta población sin otras opciones de tratamiento distintas a la cirugía, aunque son pacientes, como has comentado previamente, que es una patología muy prevalente. Hay distintas bases de datos que han demostrado, como la australiana, que tiene más de 400.000 pacientes seguidos por ecocardiografía, que los pacientes que presentan insuficiencia tricúspide moderada o severa tienen aumento del riesgo de mortalidad de hasta un 2,6% de mortalidad. ¿Y por qué debemos intervenir a estos pacientes? Pues para intentar prevenir la dilatación del ventrículo derecho y la disfunción de órganos. Sabemos que se producen efectos deleterios sobre el flujo de la perfusión renal y también sobre el hígado. Por lo tanto, debemos intervenir a nuestros pacientes. Para estos pacientes normalmente la calidad de vida está muy afectada y para ellos pues es, digamos, que un endpoint primario, ¿no? Poder hacer más sus actividades de la vida diaria sin síntomas. Como bien comentaba Vanessa, hemos pasado de ser una válvula que tradicionalmente no se le ha prestado el foco o la atención que se merece, ¿no?, a ser una válvula ahora mismo que está más en boga de todo el mundo. David, ¿cuál crees que son las razones detrás de este fenómeno y cómo ha ido evolucionando esto en los últimos años? Pues curiosamente parece que hayamos mantenido un orden anatómico para generar evidencia científica, ¿no? En el mundo transcatéter empezó todo con el tema de la estenosis aórtica, ¿no? Todos los estudios Partner, Surtavi, además con un orden de pacientes no operables, riesgo elevado, moderado, bajo. Luego pasamos al campo de la mitral con el estudio Everest, COAT, Mitra FR, ahora recientemente el Matterhorn y el Reshape. A raíz de eso parece que ahora toca la tricúspide. Pero es verdad que hay un punto importante, que la experiencia en las otras válvulas nos ha enseñado que la tricúspide, como bien ha dicho Vanessa, tiene un impacto pronóstico. De hecho, hay un estudio que se publicó en la Revista Española de Cardiología en 2018, yo creo que lo escribió el primer autor, el doctor Amat, que básicamente en un registro de pacientes tratados con TAVI vio que los pacientes que tenían insuficiencia tricúspide tenían peor pronóstico y mayor mortalidad. Un estudio aquí muy similar a nivel de mitral, en el registro de TRAMI, que es un registro alemán con muchos pacientes incluidos, vieron a los pacientes que hacían reparación mitral transcatéter, aquellos que tenían insuficiencia tricúspide moderada o severa tenían peor pronóstico y mayor mortalidad. Por lo que parece lógico que, si ves que tienes una insuficiencia tricúspide, ves que existe una asociación con mortalidad, pensar que no solo es un predictor, sino que quizás es un factor sobre el que se puede tratar y quizá cambiar el impacto de estos pacientes, ¿no? Yo creo que toda la historia empieza por eso. Luego hay un segundo factor importante, es que la experiencia de una terapia que es la de borde a borde en el campo de mitral ha ido implementándose y cada vez se hace de forma más sencilla y con mejores resultados, y como es una válvula o es una técnica que se puede aplicar de forma similar en la válvula tricúspide, pues realmente el salto ha sido un poco natural. Y yo creo quizá, al menos desde el punto de vista de los intervencionistas, eso es lo que ha despertado un mayor interés en el campo de la tricúspide, que ha sido una evolución progresiva que nos ha llevado hasta allá. Yo creo que es importante entender que la insuficiencia tricúspide es una patología que es muy heterogénea en cuanto a su mecanismo, su etiología, y además que se manifiesta con diversos fenotipos, que además tienen un pronóstico también diferente. Ángel, ¿podrías describirnos cuáles son los tipos más frecuentes o cómo podemos clasificar la insuficiencia tricúspide en función del mecanismo o la etiología? Efectivamente, David, la IT es muy heterogénea y existen diferentes mecanismos, diferentes fenotipos. Y básicamente hay 4 fenotipos que se han descrito, ¿no? Se ha llegado a un consenso de que hay 4 fenotipos principales. El primero sería cuando tenemos una insuficiencia tricúspide orgánica primaria por afectación de los velos, porque están dañados, que sería patología congénita, reumática, degenerativa, por prolapso, que sería en torno a un 5 o 10% de los casos. La más frecuente es lo que llamamos la secundaria, que es que se dilata el anillo de la válvula tricúspide, y por eso se llama secundaria. Y tenemos 2 tipos dentro de la secundaria, que es la más frecuente, que podríamos decir que estaría en torno a un 80-90% de los casos. Un mecanismo se llama ventricular, porque el anillo se dilata por una causa del ventrículo izquierdo o de hipertensión pulmonar, y el ventrículo está dilatado, tiene un remodelado que podríamos decir anómalo,
donde el aparato subvalvular está tensionando los velos tricuspidios, lo que se llamaba tenting, y eso sería lo que es el fenotipo ventricular, que también es frecuente. Y el otro fenotipo dentro de la funcional y de la secundaria sería el auricular, que se asocia más a mujeres con fibrilación auricular, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y se provoca principalmente por dilatación del anillo, pero no existe ese remodelado anómalo del ventrículo derecho. Y ya por último sería el cuarto fenotipo, sería el que está relacionado con cables a nivel del ventrículo derecho, tanto de marcapasos como de DICE o otro tipo de electrocatéteres. Y cuando un catéter está metido en la válvula tricúspide, pues puede que interfiera con la apertura de los velos, o incluso que esté adherido, o incluso que pueda romper los velos. Con lo cual hay distintos mecanismos y la frecuencia está en torno a un 0, en torno a un 5%. Y se cree que incluso cuando se coloca un marcapasos, pues un 35-40% de los pacientes pueden tener insuficiencia tricuspidia secundaria a ese implante marcapasos. Con lo cual la tenemos dividida así no por gusto, sino porque eso va a tener implicaciones pronósticas y también implicaciones de tratamiento. Con lo cual hoy sabemos, aunque inicialmente la más frecuente, el 90%, son secundarias, sabemos, hay estudios, bueno, es un poco contradictorio porque inicialmente hay estudios que la ventricular tiene peor pronóstico que la auricular, recientemente también se ha visto que la auricular tiene también un pronóstico similar, pero lo que está claro que independiente del pronóstico, la forma de tratar, tanto por cirugía como percutáneo, varía según el fenotipo. Efectivamente, es una patología muy heterogénea con muchas posibilidades de tratamiento, y si nos centramos precisamente en esas posibilidades terapéuticas desde el punto de vista del intervencionismo percutáneo, David, ¿podrías resumir brevemente las diferentes técnicas o abordajes percutáneos que disponemos en la actualidad? Yo creo que podemos separar dos grandes campos. Uno es el de la reparación valvular y el otro es el de la sustitución valvular. Dentro de la reparación, digamos, la técnica hoy en día que es la más utilizada es la reparación que llamamos borde a borde, que ya hemos mencionado previamente, y la ventaja de esta técnica es, como he dicho, que ya tenemos una experiencia adquirida en el campo de la mitral y eso nos ha permitido enseguida hacer el salto hacia la tricúspide porque varía poco y realmente el cambio que han hecho en los catéteres de implante nos ha facilitado mucho el approach a esta válvula. Probablemente esta técnica representa en la actualidad el 80% de todo lo que hacemos en la válvula tricúspide y los datos y los resultados realmente son bastante satisfactorios, con una reducción de la IT en series globales a menos de 2 en más del 75% de los pacientes. Otra técnica de reparación es la técnica de anuloplastia, que es el sistema Cardiobank, que en esto Ángel justo tiene mucha experiencia, probablemente es uno de los centros incluso mundiales que más implantes ha hecho. Esta técnica es muy interesante desde el punto de vista anatómico porque emula una técnica quirúrgica, parece que tiene mucho sentido porque la válvula tricúspide es una válvula que tiene mucha tendencia a dilatar mucho el anillo, por lo que parecía realmente algo muy interesante. La limitación viene dada porque hay una serie de criterios de selección que limitan un poquito esta técnica, tienes una serie de complicaciones relacionadas con la coronaria derecha. Es un procedimiento un poco más arduo porque en el clip ponemos un dispositivo, en el Cardiobank es un equivalente a poner casi 16, aunque lo hagas más seguido son 16 tornillos y eso quizá ha restringido un poquito el uso de esta técnica por muy interesante que sea. La ventaja de esta técnica es que no te limita a otras y por eso todavía tiene digamos cierto mercado de alguna manera. Y luego ya entramos en el campo de la sustitución valvular, que puede ser ortotópica, que quiere decir que cambiamos la válvula propia, es decir, ponemos una válvula sobre la válvula tricúspide. Ahora recientemente se ha publicado un estudio con la válvula Evoque, que es la que primero se ha comercializado, y hay dos más que ya están también un poco intentando generar evidencia. Y luego tenemos las válvulas heterotópicas, que son un poco, en muchas ocasiones, algunos lo planteamos más como de rescate, ¿no? Que son implantes sobre todo que se hacen ya fuera del corazón, son en las venas cardíacas, que intentan poner dos válvulas y se olvidan de la patología tricuspidia. Y quizá el orden que he mantenido es el orden de uso actual y probablemente también el orden que tenemos de evidencia. Y eso es lo que tenemos hoy en día un poco de forma resumida. Vanessa, imagino que estarás de acuerdo que la selección de los pacientes es un aspecto fundamental. ¿Cuáles son los aspectos claves desde tu punto de vista anatómico a valorar en estos pacientes y qué criterios o consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de elegir un paciente que sea candidato o bien a reparación o bien a sustitución de la válvula tricúspide?
Bien, antes de pasar a los aspectos importantes desde el punto de vista anatómico, creo que un mensaje muy importante es para el cardiólogo clínico o para los no cardiólogos saber identificar estos pacientes, porque a veces es complicado identificarlos, ¿no? Entonces, la herramienta que utilizamos en nuestro día a día es el ecocardiograma transtorácico. Entonces, tenemos que estar atentos los clínicos, sobre todo, ante un paciente que presente clínica derecha, clínica que presente astenia, anorexia, edemas, dolor abdominal, sospechar rápidamente la presencia de esta insuficiencia tricúspide, con los criterios que conocemos para cuantificarla y así como realizar una valoración de los datos de congestión, ¿no? De la dilatación de la vena cava. Esto como aspecto así más general para todos los clínicos, que muchos hacen eco, y para que nos puedan remitir a los laboratorios de ecocardiografía a personas más expertas estos pacientes para que tengan la posibilidad de valorarlos desde el punto de vista anatómico. Pero no olvidar que lo importante es el primer paso, que es reconocerlos en nuestro día a día, porque hay mucha gente que hace muchos ecocardiogramas y no son expertos en válvula tricúspide, ¿no? Desde el punto de vista anatómico es una válvula más compleja de lo que podríamos pensar. El 50% tienen 3 velos, pero hay muchas variaciones anatómicas. Utilizamos una clasificación que es la clasificación de la doctora Hahn, basada en distintos festones de la válvula. Hay válvulas que tienen más de 3 velos, casi el 50% de ellos, y es una clasificación que se ha hecho para ponernos de acuerdo en la manera de trabajo, para hablar en el mismo lenguaje con nuestros hemodinamistas en la sala de hemodinámica. Es una clasificación muy importante que también es un punto para valorar si vamos a realizar una u otra terapia. Una vez que hemos visto cuál es la morfología de la válvula, vamos a valorar otros factores como la presencia de un defecto de coaptación importante, que sea más de 8 milímetros, que el paciente tenga buena ventana acústica, que es muy importante para luego llevar a cabo el procedimiento, que tenga presencia de cuerdas muy importantes y la presencia de un gap anteroseptal. Cuando hay un defecto de coaptación que está en esta zona, en la zona anteroseptal de la válvula, como ha dicho el doctor Arzamendi previamente, es más fácil que nosotros vayamos a poder emplear la técnica borde a borde. El primer mensaje es que nosotros siempre que una válvula sea reparable y tenga todos estos criterios anatómicos, vamos a preferir siempre una reparación en vez de un reemplazo por las complicaciones que conlleva asociadas. Todos estos pacientes, una vez que se han identificado con el ecocardiograma transtorácico, vamos a realizarles un ecocardiograma transesofágico, que es el que nos va a definir mejor todas estas características anatómicas, y vamos a aplicar una serie de scores, como el score de GLIDE, que es un score nuevo con todos estos factores para tener en cuenta y ver que nosotros realmente podemos reducir la insuficiencia tricúspide por debajo de grado 2. Como ha dicho David también previamente, es importante ofrecer al paciente más o menos la seguridad de que la insuficiencia tricúspide se va a reducir a grado 2 y si no le tendríamos que plantear un reemplazo. Y luego, ¿qué válvulas van a ser para reemplazo? Pues válvulas que estén engrosadas, velos septales retraídos, pacientes, por ejemplo, con un síndrome carcinoide o que tengan un gran defecto de coaptación, ¿no? O que tengan una insuficiencia tricúspide que llamamos masiva o torrencial, que son 2 grados más. Para los compañeros que no lo sepan, la insuficiencia tricúspide se evalúa en 5 grados y masiva y torrencial son grados de mayor severidad que no solamente indican mayor severidad, sino que estos pacientes tienen peor pronóstico y van a llegar en un estado más avanzado de la enfermedad. Por lo tanto, vamos a tener todo esto en cuenta en conjunto y dependiendo de una u otra cosa y siempre en conjunto con el Heart Team y con los hemodinamistas especialmente, veremos cuál es la mejor opción para nuestro paciente. Estás escuchando Cardio Podcast. Vamos a continuar la puesta en común sobre el tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricúspide con David Del Val, David Arzamendi, Vanessa Muñigas y Ángel Sánchez Recalde. Pasamos ahora a revisar con más detalle los resultados de algunos de los últimos estudios presentados en este campo y las conclusiones que puedan extraerse, David. Eso es, Alicia. Y me gustaría un poco centrarnos inicialmente en la terapia de reparación borde a borde, que como bien ha dicho David es la técnica de reparación más utilizada ahora mismo en la actualidad. En el año 2023 se publicaron los datos del estudio Triluminate, que era un estudio muy esperado que comparaba el tratamiento médico óptimo frente a la reparación tricúspide con el dispositivo TriClip.
La verdad es que los resultados, que además se alinean con los obtenidos en el registro europeo con el dispositivo Pascal, pues no generaron el entusiasmo que la gente esperaba. Sobre todo porque no hubo una disminución, una reducción de endpoints duros. Ángel, ¿podrías explicarnos cuáles fueron los hallazgos principales de este estudio y cómo debemos interpretarlos en la práctica clínica? La verdad que para empezar, el TRILUMINATE ha sido un estudio muy importante porque es el primer estudio randomizado, aleatorizado, en la tricúspide que evaluó una técnica frente a tratamiento médico óptimo. Llevamos la cirugía de tricuspidia más de 40 años y nunca se había hecho ningún tipo de estudio aleatorizado, con lo cual este estudio es muy importante porque es el primer aleatorizado y compara una técnica más tratamiento médico óptimo frente a tratamiento médico óptimo en 350 pacientes y el primer punto que nos dice es que la terapia borde-borde es muy segura. Prácticamente hubo 0 complicaciones en realizar esta técnica. En segundo lugar, es muy efectiva. O sea, un 90% de los pacientes, creo recordar, tenían residualmente una insuficiencia leve o moderada, tratando pacientes con insuficiencias tricuspidias severas, masivas o torrenciales. Y en tercer lugar, lo que nos importa en estos pacientes, que la mayoría son pacientes muy añosos, lo más importante es mejorar la calidad de vida, y eso se ha demostrado. Y además, lo que se ha demostrado muy importantemente era que había una relación exponencial entre reducción de IT, el grado de reducción de la insuficiencia tricuspidia, con la mejoría en la calidad de vida. ¿Cuál es el problema? Que claro, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la patología del lado izquierdo, de válvulas izquierdas, donde vemos pues, eventos duros porque hay una mortalidad muy alta. En la insuficiencia tricuspidia no vamos a lograr una reducción de mortalidad en un año, con lo cual no hubo diferencias en cuanto a rehospitalizaciones ni en cuanto a mortalidad en estos eventos, que siempre nosotros, como estamos acostumbrados a verlo, pero realmente yo creo que ha sido un estudio muy positivo. Y posteriormente ha salido el otro estudio aleatorizado, el TRIFR francés, con resultados muy parecidos. O sea, no se ha encontrado diferencias a un año de seguimiento de eventos duros, pero de mortalidad, rehospitalizaciones, pero los dos estudios son muy coherentes porque se demuestra claramente que los pacientes mejoran la calidad de vida, que al fin y al cabo en ese tipo de corte de pacientes es la importante. Y aparte del TRILUMINATE hay una corte de un solo brazo con resultados ya de 3 años. Y lo importante es que esta terapia borde a borde se mantiene efectiva ya a 3 años. O sea, la mayoría de pacientes, el 90%, continúan con una IT moderada o menos y se continúa con una reducción, o sea, una mejoría de la calidad de vida y una mejoría de la capacidad física, de la capacidad funcional de los pacientes. Con lo cual yo creo que sí que ha sido inicialmente pues un poco frustrante, pero si lo analizas de una forma objetiva tendríamos que esperar más años, porque la insuficiencia tricuspidia mata, pero mata a más años vista, porque los pacientes están asintomáticos de una forma alargada durante muchos años y probablemente si llegamos a esperar más años, pues probablemente pudiésemos obtener diferencias en eventos duros, pero era muy difícil esperar diferencias en eventos duros a un año de seguimiento. Y si pasamos ahora a estrategias de reemplazo o de sustitución valvular, me gustaría comentar el estudio TRISCEND, que es un estudio aleatorizado publicado a finales del año 2024, en el que se comparó el tratamiento con un dispositivo, en este caso la prótesis Evoke, frente al tratamiento médico, y que demostró una reducción del endpoint primario, pero fundamentalmente también a expensas o impulsado por una mejoría en la calidad de vida y en la clase funcional según la NIHA. David, ¿qué conclusiones extraes de estos resultados y cómo crees que influyen en la práctica clínica habitual? Pues yo creo que a raíz de lo que ha explicado Juan, es que yo creo que aprendieron de aquel estudio, entonces lo plantearon con un endpoint combinado que suponían que saldría positivo, porque es un estudio un poco peculiar, ¿no? Es un estudio aleatorizado 400 pacientes 2-1, 2 dispositivos, 1 tratamiento médico, y el endpoint combinado es un endpoint jerárquico que tiene en cuenta endpoints duros como son mortalidad, reingreso por insuficiencia cardíaca, también reemplazo valvular, asistencia ventricular o necesidad de trasplante, esos sean los endpoints duros, y luego en cambio hay una serie de endpoints que llamamos más blandos, como son clase funcional tipo NIHA, el KCCQ y el walking test. Entonces, al ser un endpoint jerárquico, tiene en cuenta en cuáles de los endpoints ganan y al final, gracias a las mejoras de calidad de vida, el endpoint primario sale positivo, que eso es lo que el diseño del estudio es así, entonces hay que decir que ese estudio es positivo. Mensajes positivos de este estudio, que realmente la tasa de éxito de implante es muy alta,
hemos de decir también, aquellos que tenemos experiencia con Evoke, que el criterio de selección es menos estricto que con otras válvulas, es decir, en el campo de la mitral hemos vivido con diferentes estudios una dificultad muy importante para reclutar pacientes, entonces, aunque esos estudios hagan positivos, penaliza que al final están dirigidos a un grupo muy pequeño de pacientes. En el caso de Evoke tenemos que decir que realmente la tasa de exclusión de pacientes es mucho menor y eso es una ventaja. Lo segundo es que la tasa de éxito es muy elevada, lo que quiere decir que ya la técnica de implante ya más o menos está bien establecida y es una ventaja, porque eso cualquiera que quiera empezar, que al final su objetivo es este, ¿no? Es decir, no solo que los centros de excelencia sean capaces de hacer estas cosas, sino que esto se pueda expandir más allá. Entonces es muy importante que eso, la tasa de implante de éxito es muy elevada, está por encima del 97%. Y lo otro es que garantiza un resultado de reducción de IT casi a cero en el 95% y menos de 2, creo que es el 98% al año. Entonces creo que esa es la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Pues lo que pasa en estos estudios cuando empiezas con dispositivos nuevos, que empiezas a tener una serie de endpoints que tú no esperabas, ¿no? Quizá en este caso, uno de los que más sorprendió es la tasa elevada de marcapasos, ¿no? 17% es muy elevado. Entonces, claro, pones un dispositivo y tienes que acabar poniendo otro y, bueno, pues que eso también tiene cierta limitación. Y también otro que también fue el tema de la tasa de sangrado, ¿no? Que probablemente está relacionado a una alta... a un tratamiento antitrombótico agresivo para intentar evitar la trombosis de dispositivo, porque sabemos que las válvulas en el lado derecho tienen más trombosis, entonces probablemente se fue más agresivo con la medicación para evitar esto. Entonces es un estudio que es un buen inicio, que también he de decir que los hard endpoints no fueron estadísticamente significativos, pero es verdad que la mortalidad fue más baja al año en el dispositivo y también los reingresos por insuficiencia cardíaca también fueron más bajos. Entonces esto puede hacer pensar, como ha dicho Ángel, que si se hace seguimiento de estos pacientes a 2 años y no tenemos un crossover muy importante de pacientes, porque ese es el problema, que cuando se comercializa la válvula, todos aquellos que fueron a tratamiento médico van a querer la válvula. Entonces, si eso puede enmascarar un poco los resultados, si somos capaces de mantener esto al menos 2 años, pues podremos tener un poco más de evidencia de la importancia del reemplazo valvular. O sea, que estáis un poco de acuerdo en que probablemente sea una cuestión de tiempo, ¿no?, en el que veamos posibles reducciones de la mortalidad o de reingresos por insuficiencia cardíaca con estas técnicas. Sin duda, yo creo que es cuestión de tiempo. Yo quería comentar lo que decía David, dos aspectos importantes de la Evoke. Aparte de que la tasa de marcapasos es muy alta, porque si hablamos de tasa de marcapasos de las TAVIs, que es una patología que realmente es mortal y estamos intentando reducirla a menos de 2 dígitos, parece bastante complejo aceptar una tasa de marcapasos tan alta, que está en torno a un 15% y probablemente en el mundo real sea mayor. Pero lo preocupante del reemplazo, como comentaba Vanessa, a mí lo que me preocupa del reemplazo es el ventrículo derecho, y lo que me preocupa del reemplazo, aparte del marcapasos, también es la patología del izquierdo. Mi experiencia en el hospital, que llevamos 15 casos implantados, 3 pacientes tuvieron un fallo de ventrículo derecho agudo que requirió inotrópicos, y eso nunca ocurre con técnicas de reparación, porque siempre queda algún grado de disfetricuspidia y no es una disfetricuspidia cero, con lo cual yo creo que para el reemplazo hay que valorar muy bien el ventrículo derecho y también el tema de la hipertensión pulmonar. Y el otro aspecto que no sale en el Triescent es 2 pacientes empeoraron la insuficiencia mitral. Paciente con insuficiencia mitral leve moderada, después de implantar la prótesis pasó a severa. Cuando empezamos con la reparación de borde de tricúspide, muchos pacientes que venían con IMs moderadas teníamos que hacer un segundo tiempo, y eso seguramente tenga que ver con la mejora del gasto cardíaco, ¿no? Es decir, está infraestimada la mitral, y quizá eso también es un comentario muy acertado, Ángel, que yo creo que es el tema de evaluar bien las 2 válvulas, porque a veces hay que hacer una terapia combinada y en el caso de la tricúspide esto pasa con relativa frecuencia. Sí. Y luego comentar también que no le hemos dado importancia, hemos evaluado muy bien la válvula, pero tenemos que hacer una evaluación muy buena preintervención del ventrículo derecho. Como ha comentado Ángel, los pacientes que van a ir a reemplazo no pueden tener una disfunción moderada o severa del ventrículo derecho, tanto por ecocardiografía como por resonancia, ¿no? Son pacientes que tienen que partir de una función de ventrículo derecho que sea aceptable o levemente reducida, yo diría, porque son pacientes que en la sala de hemodinámica podemos no verlo, pero en el quirófano lo vemos a diario, ¿no? Como un paciente produce un fallo derecho porque no es capaz de manejar la poscarga.
podemos ayudar al ventrículo derecho, a veces con cosas que hacen los anestesistas, como poner vasodilatadores pulmonares o emplear óxido nítrico. Esto vale para preacondicionar, igual que utilizamos en otras patologías, como cuando ponemos una asistencia izquierda, pues algo parecido, ¿no? Para poder ayudar a descargar ese ventrículo derecho y a preacondicionarlo. Pero aún así es muy importante realizar una evaluación previa, no solo con ecocardiografía, sino, si es posible, también con resonancia cardíaca para ver que no tiene una disfunción moderada o severa el paciente. También lo podemos realizar por TAC hoy en día. Ángel, recientemente presentaste los resultados a un año del registro TRIC-BiCAVAL. Es un registro multicéntrico que evalúa también la experiencia con otro tipo de prótesis, en este caso una prótesis heterotópica Bicava, en varios centros europeos. ¿Podrías explicarnos un poco los principales hallazgos de este registro? ¿Son el mismo perfil de pacientes que los pacientes en los que hacemos reparación borde a borde o que pacientes que van a sustitución, o es un perfil de pacientes totalmente diferente? Pues este registro nació de la necesidad de tener datos sobre el tratamiento, ¿no?, de la IT con valvos en posición heterotópica. Como decía David, es una alternativa para pacientes que probablemente no sean buenos candidatos a reparación ni al reemplazo ortotópico, y no teníamos ningún tipo de evidencia de la evolución de estos pacientes. Entonces, de ahí fue la idea del registro. Eran pacientes con un perfil muy distinto. Eran pacientes que estaban en un estadio muy avanzado de la enfermedad. Eran pacientes que un 70% tenían insuficiencia renal, un 35% marcapasos, la IT era masiva o torrencial en un 90% de los casos, 60% tenían algún ingreso previo. Quiere decir que el perfil de pacientes, el TRI-score, predecía una mortalidad hospitalaria de un 23%. O sea, eran pacientes que se han dejado como uso compasivo, como última opción, elegir: o no hacemos nada con este paciente, tratamiento médico, o intentamos colocar estas prótesis en las cavas como última terapia y como un tratamiento alternativa, cosa que probablemente no sea así, pero bueno, el sitio de esta válvula, este tratamiento ha sido esto. ¿Cuáles son los resultados? Pues los resultados, a pesar de que es un perfil totalmente mucho peor que el perfil por ejemplo, del TRI-101, TRI-2, los resultados son buenos. O sea, un 80% de los pacientes al año estaban en una clase funcional 1-2, se reducía drásticamente las rehospitalizaciones y mejoraban la clase funcional, con lo cual yo creo que es una alternativa muy válida como tratamiento de la tricuspidia, y probablemente tampoco hay que esperar, ¿no?, a coger pacientes pues en el estadio tan avanzado que había veces que se ponía una válvula y se podía morir por otra causa a los pocos días. Quiere decir que se ha considerado esta válvula como una terapia última, pero de luego el registro ha dado resultados muy positivos como para considerar un estadio probablemente más precoz. Vanessa, ya hemos visto que estas técnicas son unas técnicas seguras, que son eficaces en cuanto a la reducción de la insuficiencia tricuspidia y en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes, pero ¿cómo influyen estas terapias en el remodelado ventricular, en la función sistólica del ventrículo derecho, según los estudios realizados fundamentalmente con resonancia magnética? Bueno, pues aquí estamos un poquito más atrás porque no hay tantos estudios con resonancia cardíaca, probablemente por la disponibilidad, pero tenemos datos recientes del estudio Triluminate de unos 60 pacientes de la primera parte, del primer brazo del estudio, que han demostrado reducción tanto del volumen diastólico del 11% como del anillo del 12%, tanto al mes como al año de seguimiento de forma mantenida. Y esto es acorde con la reducción de la insuficiencia tricúspide. O sea, una cosa se correlaciona muy bien con la otra. Por lo tanto, son datos muy buenos, yo creo, de este estudio, ¿no?, que vienen a corroborar que cuando reducimos la insuficiencia tricúspide hacemos que remodele nuestro ventrículo derecho. En el abordaje de esta patología yo creo que juegan un papel muy importante los equipos multidisciplinares, sobre todo en la selección de los pacientes, en la planificación de los procedimientos. ¿Cómo lo tenéis organizado en vuestros centros o cómo creéis que es la forma óptima de organizar este trabajo colaborativo, tanto para la selección como la planificación de los procedimientos? En nuestro caso, lo que hemos hecho es cada vez más incorporamos más información de las técnicas de imagen, de manera que casi muchas veces de forma sistemática disponemos ya de la ecocardiografía transesofágica, del TAC cardíaco y del cateterismo derecho. Entonces eso te permite tener una visión global anatómica para decir luego cuál de los dispositivos va a ser más adecuado para el paciente.
Otra cosa que tenemos en cuenta también es que si los pacientes llevan mucho tiempo en lista de espera, está bien hacer una actualización al menos del día de antes con ecografía, sobre todo en los casos que te planteas terapia borde a borde, porque te puedes encontrar un paciente completamente diferente en quirófano y eso puede dificultar que tengas un buen resultado. Entonces creo que ese es un poco el mensaje. Y luego, pues un poco como ha comentado antes Vanessa, que los clínicos yo creo que cada vez están más implicados, ven que es una terapia sencilla, alta 24 horas, los pacientes no solo mejoran clínicamente, sino su tratamiento médico también se simplifica. Nunca hablamos de la insuficiencia renal de estos pacientes, la incomodidad del tratamiento diurético, que eso es cuando tú haces consulta es realmente una de las ventajas que refieren los pacientes, ¿no? Yo creo que eso cada vez lo tenemos más en cuenta. Lo que ha comentado David último de los pacientes en la consulta, que yo creo que es muy importante para estos pacientes la calidad de vida. No solamente son pacientes que a veces no ingresan, que son ambulatorios, pero que es muy importante ofrecerles poder hacer su día a día más sencillo, con menos medicación y probablemente sin efecto en los órganos diana como el riñón y el hígado, ¿no? Yo solo comentar lo que decía David. Yo creo que es fundamental el HeartInt para la selección del paciente. Pues hoy tenemos un montón de técnicas disponibles y tenemos que elegir la mejor técnica para cada paciente, y para eso es fundamental hacer un HeartInt y discutirlo. Pues muchas gracias, doctores. Ha sido un placer contar con vosotros para este análisis en Cardiopodcast, que hemos estirado muchísimo el tiempo, pero ha merecido la pena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, David, no creo que se puedan aprovechar más estos minutos aquí en el estudio de Cardiopodcast, en la Casa del Corazón. Aún así, te voy a pedir que te atrevas a apuntar el último mensaje resumen de este análisis con Vanessa, con David y con Ángel. Pues yo creo que estamos ante un campo fascinante, un campo que está en continuo crecimiento en los últimos años, que en los próximos años veremos más evidencia que respalden el tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricúspide, y que los futuros ensayos clínicos que verán la luz pues nos aportarán más luces a el tratamiento de esta patología. Mil gracias, como siempre, David. Así terminamos este episodio, que podéis encontrar junto con la bibliografía recomendada en secardiología.es y, por supuesto, escucharlo en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y otras plataformas de podcasting. Hasta dentro de 2 semanas. Cardiopodcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.